hacemos en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué se supone que es la verdad? Estas son algunas preguntas que el ser humano ha tratado de responder a lo largo de los siglos y que para muchos, aún en la actualidad, siguen siendo un total misterio. Como bien está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos muchas preguntas, pero ¿estamos preparados para las respuestas? Alguien nos ha colocado en este mundo. Muchos depositan su vida en él todos los días, mientras que otros solo se acuerdan de él en épocas específicas o ni siquiera lo hacen. Sin embargo, ha sido venerado, seguido y representado desde que el ser humano adquirió las capacidades analíticas y el discernimiento en su vida entre lo bueno y lo malo. Hechos atroces se han cometido en su nombre, pero estos no han logrado manchar el verdadero propósito del camino que Él nos ha trazado. Es por cuanto dejó un remanente que ha de seguir sus huellas y que sigue teniendo vigencia. Soy Hilary Leticia García la Antigua, del Club de Guías Mayores Sinai Master de la Zona 3, y quiero que me acompañes en un pequeño viaje donde conoceremos a un pueblo especial, el remanente, y la misión que desempeñan aquí en la tierra. La palabra remanente significa lo que queda de algo, el resto. El mismo Apocalipsis nos habla de esta representación en su capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A pesar de la alusión hacia el tiempo del fin, en toda la Biblia se nos muestran indicaciones claras de que el nombre de Dios ha sido alabado a través de sus remanentes, que hasta el día de hoy siguen trabajando por y para Cristo. En el transitar de la historia, podemos mencionar a remanentes como Noé, Abraham, la tribu de Judá, los apóstoles, entre otros tantos. Pero en un mundo donde la maldad ha llegado a niveles exorbitantes, en el que cambios climáticos nos azotan, terremotos, pandemias, pobreza, apostasía y un cúmulo de organizaciones religiosas existen, mas no pregonan la verdad, ¿dónde encontraremos la verdadera iglesia, el pueblo remanente de Dios? ¿Y cuáles son sus características? Porque bien nos dice Jesús, muchos son llamados y pocos los escogidos. La respuesta es muy simple: los que tienen una confianza inquebrantable y los que siguen al Salvador por medio de su vida y el mensaje profético. Estos componen al remanente. Un recorrido por la historia nos mostraría que hasta el mismo Jesucristo advirtió a sus discípulos acerca del engaño venidero, diciéndoles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El apóstol Pablo también lo advirtió diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a sus discípulos. Estas predicciones son las que se conocen como la gran apostasía, la que surge por el abandono de la iglesia a su primer amor, dejando atrás su pureza doctrinal, comprometiendo el cristianismo con el paganismo, y de esta forma llevaron a cabo la formación del hombre de pecado. Un sistema gigantesco de falsa religión, una mezcla de verdad y error, la cual tomó fuerza el 533 después de Cristo con la incorporación de la figura del Papa como cabeza de la iglesia en el Código Justiniano, y más adelante luego de la liberación de Roma, la cual se encontraba bajo el yugo de los ostrogodos, donde se les es otorgada más autoridad a la Santa Sede, y utilizan este poder para legitimar la confabulación del Estado e Iglesia, haciendo comunes prácticas nocivas como la privatización de la Biblia y la prohibición de su traducción. Esta maquiavélica combinación representa el punto de partida de lo que vendría a conocerse como la iglesia sufriente, donde se difundieron las falsas ideas como la infiabilidad de la iglesia y su cabeza, el oscurecimiento del ministerio de Cristo como mediador y sumo sacerdote, haciendo que en vez de confiar en el Señor para el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaran su fe en los papas, sacerdotes y prelados, enseñando falsedades como el purgatorio, las penitencias e indulgencias, constituyendo el desacierto de que la máxima potestad reside en la iglesia y no en la Biblia. Quisiera que cierres los ojos e imagines que así, justo como estamos ahora, se encontraba el pueblo escogido de Dios, la Santa Iglesia, su remanente, en completa oscuridad. Pero recuerda que mientras más oscura esté la noche, más cerca está el amanecer de un nuevo día.
Surge un pequeño grupo que ilumina las mentes cegadas, dirigiendo sus miradas hacia arriba, separándolas de las obras humanas y apuntando a Cristo como nuestro único mediador y salvador. Gracias a Lutero y a un fiel grupo de reformadores, se redescubrió el gran principio del Evangelio de la justificación por la fe, y muchas de las enseñanzas que no eran bíblicas fueron repudiadas y abandonadas. Por esta razón fueron perseguidos durante 1260 años, hasta que la Iglesia Católica recibe una herida mortal en el 1798, tal y como había sido predicho en Apocalipsis 13:3. Con esta aparente muerte del perseguidor, los reformadores se estancan y en lugar de hacer avanzar la reforma, sus sucesores se dedicaron a consolidar sus logros personales. En vez de enfocar su atención a las Escrituras, la dirigieron a las palabras y opiniones de sus líderes. Esto fue lo que los diferenció del verdadero remanente descrito en la Biblia como un pequeño grupo del pueblo de Cristo que, a través de las calamidades, guerras y apostasía, permanecen leales a Dios. Tal vez no esté clara la idea de quiénes son los verdaderos remanentes, pero ten en cuenta que Juan describe a este grupo en términos específicos. Aparecen después de los 1260 años de persecución y se componen de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los remanentes, los que se caracterizan por una confianza similar a la que poseía Jesús. Esta fe nos compromete a seguir su ejemplo y ley y por amor obedecer a los mandatos de Dios. Apocalipsis 19:10 nos dice que otras de las características del remanente y su misión es entender que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y que nuestra responsabilidad es enseñarla. Las profecías del libro del Apocalipsis bosquejan con claridad la misión del remanente. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12 revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. El mensaje del primer ángel llama al mundo al arrepentimiento, el llamado de la hora del juicio de Dios sobre toda apostasía. Este aviso también llama a todos a que adoren al Creador. El mensaje del segundo ángel ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y decretos religiosos. El tercer mensaje nos dice que Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar su verdadero culto, al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Aun cuando nuestra esperanza se encuentra en los cielos, nos esforzamos por mejorar la calidad de vida de todo el mundo aquí en la tierra. Formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no solo nos ayuda a prepararnos para vivir en el cielo, sino que nos ayuda a vivir más y mejor en este mundo. En nosotros se cumplen al pie de la letra la palabra de Cristo cuando prometió que sus hijos recibirían mucho más en este tiempo y en la edad venidera. ¿Eres parte del pueblo remanente? ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? Es tiempo de que tomes una decisión, pero no tengas miedo. Tal y como Elena de White escribió, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Es tiempo de que te unas a este remanente y cumplamos